¿Listo? Entonces, continuamos. Estamos en el tema de RAID, arreglo redundante de discos independientes. Significa que son varios discos independientes, varios discos físicamente independientes, ¿no? Pero son varios discos que funcionan ordenados como un array, es decir, como un arreglo, ¿no? Una secuencia de varios discos que el sistema operativo los ve como un solo disco. Para el sistema operativo solamente va a haber un disco, pero físicamente son varios discos. ¿Y por qué se llama redundante? Porque en esos discos, en cada disco se almacena la información de la base de datos, ¿no? Incluso esto de write no solamente se aplica a base de datos, también se aplica a nivel de sistema operativo, es decir, que puede mantener eh, copias del sistema operativo de tal manera que si se arruina algún disco, entonces en base a los otros discos, el sistema operativo no se va a colgar, no se va a parar, porque hay redundancia, no se recupera utilizando los demás discos. Entonces en base de datos es lo mismo, ¿no? Tenemos en estos discos copias de la base de datos, de tal manera que si se friega uno de los discos, se puede recuperar en base a los otros discos. Hay redundancia. Redundancia significa copiar varias veces la misma información en varios lugares, ¿no? Eso es redundancia. Se está utilizando espacio de varios discos, pero eso es redundancia y ayuda a que tengamos buena disponibilidad de la base de datos. Es decir, que la base de datos siempre esté disponible, nunca por decir, se corte el servicio o el funcionamiento del sistema de la base de datos por culpa de que ha fallado el disco, ¿no? O algún disco. Entonces, es un sistema de almacenamiento basado en el uso de más de un disco, ¿no? Por lo menos mínimo dos discos, a través de réplicas de datos, ¿no? Es decir, que lo que hay en un disco se va a replicar en otro disco, ¿no? Este método nos ayuda a tener mayor integridad de las bases de datos, ¿no? Si hay algún fallo en la base de datos, como tenemos redundancia, podemos hacer una restauración a un estado anterior de la base de datos y mantener la integridad. Asimismo, también mayor tolerancia a fallos. Como les indicaba anteriormente, si se arruina un disco o dos discos, utilizando los restantes discos se recupera el servidor de base de datos y la base de datos. Y también nos ayuda a obtener mayor rendimiento. Mayor rendimiento significa que haciendo una distribución de la información en varios discos y distribuyendo las operaciones de almacenamiento, memoria entre los diferentes discos, se puede hacer las operaciones de consultas a las bases de datos con más rapidez, mayor rendimiento. Entonces, este método de arreglo redundante de discos independientes puede funcionar. Un ratito, aquí está. Aquí tengo unas diapositivas que les vamos a compartir, ¿no? Lo vamos a compartir en el aula virtual para que ustedes también lo puedan repasar. Tenemos desde la historia de los RAIDs, que son, este método fue utilizado desde los años 89, en la cual se inventó esta nueva forma de almacenar la información en varios discos, de tal manera que ayudaba a tener tolerancia a fallos, ¿no? En el sistema. Entonces, mínimo dos discos, dos o más discos, mejor son varios discos, ¿no? Y estos discos son controlados, o sea, el funcionamiento de estos discos tiene que ser controlado por un programa, ¿no? Que puede ser un programa que va a estar incluido en una controladora externa o puede ser controlado por un programa que va a estar en el sistema operativo, ¿no? Tenemos esas dos opciones. Según la opción que elijamos va a haber mayor protección de los datos, ¿no? Y también va a afectar a la velocidad de transferencia. En este caso, utiliza métodos como la paridad para poder hacer copias de datos y almacenar la información. Y con eso pueden obtener mayor velocidad
¿no? En cuanto a la paridad, y también pueden obtener mayor redundancia, ¿no? Entonces les decía que hay dos métodos para implementar RAID. El método de las controladoras mediante hardware externo, ¿no? Que son placas adicionales que se incrementan al CPU, que su objetivo es que tienen chips que van a controlar el funcionamiento de los discos, de las RAID de discos. Y también tenemos controladoras de software, que son a nivel sistema operativo, se instalan software para controlar RAIDs. De hecho, por ejemplo, en Windows, en el sistema operativo Windows, se puede configurar RAIDs. Tiene configuración de RAID 1, RAID 5, que se puede hacer en el administrador de discos de Windows, ¿no? Tienes opción para configurar RAID, es decir, que si tenemos varios discos conectados en el equipo, el sistema operativo lo va a configurar como para que lo vea como un solo disco, de tal manera que se pueda almacenar mayor cantidad de espacio de almacenamiento y también mayor velocidad, ¿no? Depende de la configuración. Pero lo más recomendable es las controladoras por hardware externo, las plaquetas que son exclusivas para controlar RAID porque tienen chips especializados que optimizan el funcionamiento de los discos. Entonces tenemos esos dos tipos de implementación, ¿no? ¿Cuál es mejor? Hemos dicho el sistema RAID externo, ¿no? Es mejor utilizar el sistema RAID externo. Ya, ahora, ¿qué tipos de RAID existen? Aquí están los tipos de RAID, que lo vamos a explicar con la otra diapositiva. Ahí está. Tenemos el RAID 0. El RAID 0 se llama nivel de RAID estándar y es un RAID donde en este RAID no se hace backups, es decir, no se hace copias redundantes de la información. Este RAID se concentra más que todo en la velocidad de las operaciones, de las consultas, ¿no? Este RAID también se llama data stripping y consiste en que se distribuye la información entre los discos, ¿no? Por ejemplo, la información puede ser de A1 hasta A8, ¿no? Registros A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, que con este RAID lo único que hace es distribuir entre varios discos toda la información y cuando se tenga que hacer operaciones se va a hacer más rápido porque va a acceder a dos discos, dos dispositivos de almacenamiento al mismo tiempo. Entonces va a generar que las lecturas y escrituras de datos en los discos sean más rápidas, ¿no? Porque se va a distribuir, se va a dividir entre dos. Por ejemplo, en ese caso se va a incrementar el rendimiento, ¿no? Distribuyendo la información entre dos o más discos, ¿no? Entonces, ese es el RAID 0. Consiste en distribuir los datos equitativamente entre los discos. Si falla un disco en este método, se pierden los datos. O sea, si se quema el disco 1, entonces no tenemos copia de esos datos en otro disco. Solamente este RAID consiste en distribuir los datos entre los diferentes discos, pero no hacer copias de seguridad. Entonces, si se friega un disco, se pierde la información de ese disco. No hay forma de recuperarlo. Entonces, para lo único que nos ayuda este RAID 0 es a mejorar la velocidad de funcionamiento de recuperación, lectura, grabación, actualización de datos. No ofrece tolerancia de fallas, no ofrece redundancia de datos, no hay copias de seguridad, ¿no? RAID 0, concentrado en incrementar el rendimiento, la velocidad de acceso a la información. El siguiente nivel de RAID que se puede configurar en un equipo es RAID 1. RAID 1 es también conocido como Data Mirroring. Acuérdense de Database Mirroring que avanzamos. En el anterior método que avanzamos era Database Mirroring, base de datos espejo. En este caso, a nivel de RAID, lo que hace es igual espejo, pero a nivel de discos. El disco 0 y el disco 1. El disco 1 va a ser espejo del disco 0. Todo lo que hagamos en el disco 0, que va a ser el disco de producción, por decir, todo lo que se haga aquí automáticamente se va a copiar en el disco 1, que es su espejo, ¿no? Constantemente cualquier actualización o modificación que hagamos en el 0 se va a copiar en el disco 1. Entonces consiste en crear una copia exacta del conjunto de datos en un disco hacia otro o más discos, ¿no? Puede ser aquí con dos discos, puede ser con 3, 4, 5 discos y va a haber varias copias, ¿no? de seguridad.
Entonces, en este caso, ya no se concentra en el rendimiento, ¿no? Eh, Aquí ya se va a concentrar principalmente en la tolerancia a fallos, a la disponibilidad de la información. ¿Qué pasa si se friega el disco 1? Tranquilamente puede seguir trabajando con el disco 0. O si se friega el disco 0, tranquilamente se activa el disco 1 y el sistema sigue funcionando. No se da cuenta siquiera de que ha fallado un disco, ¿no? Entonces, eh, eso es RAID 1, Data Mirroring, mantener espejo de datos, copias de seguridad. Es un poco más lento que el RAID 0, ¿no? Pero es consta de mayor tolerancia a fallos. Luego tenemos el RAID 2. RAID 2 es una técnica, una configuración de los discos en la cual eh, lo que hace es distribuir los discos, la información, ¿no? Entre los discos. Eh, Distribuye la información en los discos, pero a nivel de bits. Divide los datos a nivel de bits, ¿no? O sea, almacena la información en los discos como si fueran bits, ceros y unos, ¿no? Entonces, haciendo eso, ese almacenamiento a nivel de bits, permite una tasa de transferencia más alta, bastante alta, o sea, mayor velocidad en la copiada de datos de un disco a otro o en la lectura de datos, ¿no? Entonces, esta implementación de RAID utiliza el código Hamming. El código Hamming es un código que consiste en asignarle, por decir a una secuencia de bits, un valor. Por ejemplo, aquí si tengo aquí una secuencia de bits en este disco y su valor es 15, y luego copio esos datos en el disco 4, del 1 al 4. Cuando lo tenga en el 4, con el código Hamming, el código que le he asignado es 15, la sumatoria, por si no. Entonces aquí, en el disco 4, para verificar si ha copiado bien, va a sacar el valor de la sumatoria de los bits y tiene que salir 15, ¿no? Si no sale 15 significa que no ha copiado bien, que algún dato, algún bit no copió bien. Entonces, en eso consiste el código Hamming, en que permite verificar la integridad de los datos durante las transferencias de información o compresiones de datos, ¿no? Entonces, utiliza el código Hamming para corregir errores, intercalándose este a través de varios discos. Su principal característica del RAID 2 es que divide la información a nivel de bits. Ya. Luego tenemos el RAID 3. El RAID 3 es una configuración de varios discos donde la información se va a almacenar, se va a distribuir, ¿no? Pero a nivel de bytes, ya no a nivel de bits, a nivel de bytes. ¿Qué es un byte? Es una secuencia de bits, de 8 bits, ¿no? Entonces aquí ya lo hace como secuencia, como bytes, almacena la información a nivel de bytes. Entonces, un disco es dedicado para guardar la información de paridad y se accede a todos los discos al mismo tiempo por cada lectura. También ofrece alta tasa de transferencia, alta fiabilidad y alta disponibilidad, pero con transacción pobre en rendimiento, ¿no? A nivel de transacciones se vuelve lento. A nivel de copia de datos es rápido, pero a nivel de consultas de datos, SQL, sí, consultas SQL, es de pobre rendimiento. El RAID 3 entonces es una distribución de información a nivel de bytes. Luego tenemos RAID 4. RAID 4 es similar a los anteriores, distribuye la información en varios discos, pero ahora a nivel de bloques de datos, ¿no? Entonces, un bloque es un área de un disco duro, ¿no? Un disco duro se divide en varios bloques. Entonces, esa área puede tener varios bytes, un conjunto de bytes. Entonces, esa área se copia de un disco a otro disco. Y eso es otro método de implementación
donde puede servir varias peticiones de lectura simultáneamente si la controladora lo permite, pero esto a nivel de bloques. Y a nivel de bloques muchas veces es más rápido porque copia de bloque a bloque. Para copia de datos entre discos a nivel de bloques es más rápido. Con esta implementación los discos pueden accederse de manera individual, ¿no? RAID 3, entonces, división de la información a nivel de bloques. Y luego tenemos RAID 5. RAID 5 es uno de los RAIDs más utilizados en la actualidad. El RAID 5 es más conocido. Los más utilizados son RAID 1, RAID 0, RAID 1 y RAID 5. Y RAID 5 se caracteriza porque hace una división de la información a nivel de bloques, pero también consta de un algoritmo. Está provisto de un algoritmo que va, que va optimizar, ¿no?, la transferencia de información entre los discos y así como la consultas de datos, ¿no? Entonces, el RAID 5 es un método de arreglo redundante de datos que ofrece buena capacidad en rendimiento, en velocidad, y también ofrece buena capacidad en recuperación de datos, ¿no? Pero siempre apoyado de un algoritmo que viene incorporado en el chip o en el sistema operativo, en algún programa del sistema operativo, para poder hacer la recuperación de los datos. Luego tenemos RAID 0 más 1. RAID 0 más 1 es una combinación de RAID 0 y RAID 1. Es decir, RAID 0, que era solamente distribución de la información, y RAID 1 era el espejo, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí entre estos dos discos hay RAID 0 porque se está distribuyendo la información en los dos discos. Pero de estos dos discos, si hacemos un espejo en otros dos discos, ya sería RAID 1, ¿no? Estamos manteniendo un espejo de estos dos discos en estos otros dos discos, que son RAID 0, ¿no? Entonces es una combinación de RAID 0 con RAID 1. También se lo conoce como RAID 01. Se trata de un espejo de divisiones de datos y se replican los datos entre varios discos. Entonces, también puede servir para configurar una implementación de RAID anidado, ¿no? Combinación de RAID 0 más RAID 1. Luego tenemos la otra combinación que es RAID 1 más 0. RAID 1 más 0 es al revés. Primero tenemos entre dos discos un espejo, A1 a 1, A3 a 3, A5 a 5, ¿no? Tenemos espejo aquí. Y aquí tenemos también en estos otros discos espejo de A2 a 2, A4 a 4, sí, espejo, espejo. Y entre los dos espejos se hace RAID 0. Es decir, la totalidad de la información se distribuye entre estos dos grupos de espejos. Aquí está A1 y en estos otros dos está A2, en estos está A3, A4, A5, A6, A7 y A8. Es decir, toda la información está distribuida entre los espejos. Eso se llama RAID 1 más 0. Es una versión invertida del 0,1. Aquí se crea primero el conjunto de discos RAID 1, estos, y luego recién sobre eso se aplica RAID 0. Esto proporciona una alta velocidad de transferencia de datos y una redundancia de datos completa, ¿no? Tenemos esa configuración de RAIDs. Entonces, como les decía, estas configuraciones se pueden realizar tanto a nivel sistema operativo como a nivel de dispositivos externos, configuración en la BIOS, porque cuando se instala con una placa madre, con una tarjeta externa que se conecta a la placa madre del computador, entonces ahí para controlar esa tarjeta externa tenemos que controlarla desde el BIOS del equipo, ¿no? Desde el BIOS vamos a poder ingresar al software de esa tarjeta madre y vamos a poder configurar el RAID que queramos con esa tarjeta externa, ¿no? Entonces, eso es lo que quería avanzar en esta clase, la configuración de RAIDs, ¿no? Posteriormente, en laboratorio tenemos que ver un ejemplo de configuración. En este caso vamos a hacer una configuración en el sistema operativo Windows, porque no tenemos en laboratorio
placas externas, ¿no? Para configurar un RAID en un servidor. Entonces, por debido a esa limitación, solamente una demostración de configuración de RAID en Windows, pero en laboratorio. Por el momento, solamente sería eso, jóvenes, por esta clase. No sé si tienen alguna consulta, si se ha entendido. Paralizo la